Es correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Antes que nada, al público en general, gracias por estar aquí, 8:30 de la Ciudad de México. Y a mí me parece interesante compartirles estos casos clínicos, sobre todo los que ingresan al servicio de urgencias del hospital donde yo laboro. Gracias a CIMEF, que es el Congreso Internacional de Medicina Felina, Skenda y Centro Veterinario México, por permitirme estar aquí. Y vamos a empezar con este tema que a mí me parece pues interesante y compartiéndoles un poco la experiencia que he tenido durante el transcurso de estos 18 años en el hospital y comentarles también que en emergencias hay ciertas reglas básicas que nosotros debemos tener en mente y me pareció muy importante. De hecho, el doctor Voss, este doctor es un doctor criticalista de una serie muy conocida, no sé si ustedes han visto las series de ER, y en realidad me gustó mucho cuando él propone las 5 reglas básicas en emergencias y donde nos dice que el aire entra y sale. Por supuesto, que si nosotros tenemos alguna alteración en la vía aérea superior, pues por supuesto que no vamos a ventilar y oxigenar adecuadamente, vamos a tener un problema. También algo importante en las reglas básicas en emergencias nos dice que la sangre da vueltas y vueltas, por supuesto. Por ejemplo, si tenemos un problema a nivel cardíaco, pues por supuesto que no va a haber una buena distribución de sangre. Si hay alguna alteración en el retorno venoso, como un paciente en estado de shock hipovolémico, llámese por algún tamponamiento cardíaco, llámese por una torsión volvulogástrico, un tromboembolismo, pues vamos a estar en problemas. Necesitamos siempre un hígado para vivir. ¿Cuántos de nosotros no administramos medicamentos? Y por supuesto que a veces también terminamos dañando el hígado. Necesitamos un riñón también, que el riñón es más inteligente que uno. ¿Cuánto de estas drogas que administramos no repercuten y no lo pensamos a nivel renal? Pero parte de estas reglas básicas siempre las debemos tener, sobre todo en mente en la sala de emergencias. También algo importante en la sala, ya sea de emergencias u urgencias, recordar que lo común sucede comúnmente. Siempre debemos estar preparados para recibir ese paciente en estado crítico, pero también estar preparados para esas urgencias que en nuestra vida nos han tocado y siempre debemos estar nosotros preparados. Recordar también que la medicina basada en evidencia es lo que más nos mueve en la actualidad, pero también les puedo decir que la medicina basada en pruebas y la medicina basada en experiencia es importante. ¿Cuántos de nosotros queremos encontrar ese caso clínico tal cual como lo dice la literatura, a veces con base en la experiencia? También tratamos de resolver estos casos y por supuesto que siempre debemos tener un pensamiento crítico en la sala de urgencias. Otro de los puntos importantes es que algo que a mí siempre me ha gustado transmitirles también, que debemos de utilizar nuestros órganos de los sentidos. El examen visual rápido en urgencias es a veces la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto nos lo dice una de las technicians más reconocidas a nivel mundial, que es Amy Britton. Recuerdo mucho su plática en uno de los IBEX y me gustó mucho esto, donde nos demuestra que el examen físico, visual rápido es de suma importancia. Observen estos dos videos, estos dos gatos. Observen este gato, no sé si alcancen a ver el puntero, pero observen este gato, el patrón respiratorio restrictivo que tiene. Y este paciente se presentó al servicio de urgencias por dificultad para respirar. El principal diagnóstico que nosotros obtuvimos de este gato fue que tenía derrame pleural secundario a una cardiopatía congénita. Y observen este otro paciente. Ajá. Este es otro gato con otro patrón respiratorio restrictivo. Observen cómo le cuesta también sacar el aire. El diagnóstico definitivo de este gato fue biotórax.
Y como dice, los ojos son tan importantes para determinar si es una urgencia vs emergencia. Siempre, siempre debemos estar preparados. Observen estos otros dos videos. Este paciente que llegó al hospital por la sala de urgencias y observen el patrón respiratorio que tiene, un patrón restrictivo. Cómo le cuesta también sacar el aire. El diagnóstico definitivo de este gato fue asma felino. Y este otro gato que se cayó de varios pisos, y observen también el patrón respiratorio que tiene, un patrón restrictivo, y el diagnóstico definitivo fue neumotórax secundario a la caída de gran altura. Y bueno, para esto siempre, siempre nosotros debemos estar preparados. Le estoy resumiendo parte de lo que es la evaluación primaria y sobre todo también el hacer un triage en estos pacientes, y ahorita ya nos vamos a dedicar a los casos clínicos. Recordar que la evaluación primaria vamos a valorar el ABCD, vías aéreas, siempre deben de estar permeables. La respiración, los tipos de patrón respiratorio son muy importantes en la sala de urgencias porque nos van a ayudar a identificar dónde está el problema. Observen este gato tiene un patrón respiratorio restrictivo con boca abierta y por supuesto que si nosotros no sabemos manipular a este gato, el riesgo de que entre en arresto cardíaco pues va a ser mayor. También recordarles que parte de la evaluación primaria nosotros debemos evaluar la circulación con los parámetros de perfusión que son de suma importancia, el estado neurológico, sobre todo el evaluar los reflejos del tronco cefálico, evaluar también la actividad motora y el estado mental, que son de suma importancia en la medicina de urgencias vs emergencias. De hecho, estaba viendo que la semana pasada creo que el doctor Flores les abordó un tema muy importante que es el triage. Valdría la pena que lo chequen. Está en la plataforma también de Esquenda y se complementará también como parte de esta charla. Siempre en la sala de urgencias vamos a hacer intervenciones inmediatas. Hay ocasiones que no vamos a hacer ese triage o no vamos a poder valorar los parámetros de perfusión. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que intervenir. ¿Y el intervenir en qué consiste? En colocarle una vía de acceso, ya sea a nivel de las cefálicas, las femorales, las afenas, o hay ocasiones en cachorros que no podemos acceder a una vena periférica, pues tenemos que ir a lo que es el cuello o hacer una canalización por un catéter intraóseo. Recordarles también como parte del manejo de una urgencia es la fluidoterapia, pero en la actualidad el uso de los fluidos cada día es entre menos administremos, lo ideal es pequeñas cantidades y estar valorando los parámetros de perfusión en nuestros pacientes. En la actualidad, independientemente del tipo de shock que tengan, la administración temprana de los vasopresores o inotrópicos cada día es de más importancia tanto en medicina de humanos como en medicina para perros y gatos. Siempre, siempre manejen el dolor. Hay pacientes que vamos a sedar como parte del manejo inicial o de la intervención inmediata y por supuesto la administración de oxígeno por los diferentes métodos que ahorita vamos a ver, pues es de suma importancia. ¿Por qué les estoy colocando esta introducción? Porque es parte de lo que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando en los casos clínicos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Administren oxígeno de las diferentes maneras: flujo directo, mascarilla, collar de Crow, jaulas, puntas nasales nasales unilaterales, bilaterales. Ese paciente que llegó inconsciente, pues debemos intubarlo inmediatamente. Y en la actualidad, pues también el uso del oxígeno de alto flujo cada día en medicina veterinaria está
cobrando importancia. Observen los flujos que se administran, va de 21,60 litros por minuto, y bien el aumento de la fracción de oxígeno inspirada en estos pacientes puede ser hasta el 100% versus por los diferentes otros métodos. De inicio, en un paciente que llega al servicio de urgencia, podemos administrarlo por flujo directo de 2 a 15 litros por minuto, y vean la fracción de oxígeno inspirada que llegamos a obtener por medio de mascarilla, que es lo que nosotros normalmente hacemos en un abordaje inicial. Ya si ese paciente necesita colocarle puntas nasales, como es en este video, pues bueno, ya vamos viendo el flujo que vamos a ir colocando, que está en este cuadro resumido. También recordarles que parte del objetivo del paciente que llega al servicio de urgencias, hay ocasiones que vamos a sedar a nuestros pacientes, sobre todo con problemas respiratorios. El uso de la dexmedetomidina, midazolam, butorfanola, promacina, es de suma importancia tenerlos a la mano. Siempre que tengamos este tipo de casos, los vamos a llegar a utilizar. Manejen el dolor por los diferentes métodos, ya sea infusiones, bueno, se tiene que dar un bolo, posterior infusiones, ya sea de dexmedetomidina, lidocaína, buprenorfina, ketamina, fentanilo, lo que tengan ustedes a la mano, es de suma importancia para el manejo de lo que es el dolor. Recordar que en la sala de urgencias los AINES de inicio están totalmente contraindicados por los efectos no deseados que llegamos a tener con estos AINES, sobre todo lesiones a nivel del tracto gastrointestinal o lesiones a nivel renal. Y una de las preguntas que yo les haría, ¿cómo saber si este paciente está en estado de shock? Él es Newton. Newton ingresó al servicio de urgencias del hospital porque lo encontraron tirado, llevaba varios días sin poder orinar. ¿Y qué parámetros vamos a volar para evaluar, para saber si este gato está en estado de shock, ¿no? Ahorita vamos a ver los parámetros. Algo importante en urgencia, siempre debemos tener en mente la clasificación del shock. Recordar que el shock se clasifica en shock de origen circulatorio, de origen no circulatorio. Dentro del circulatorio se encuentra el hipovolémico, el distributivo, cardiogénico, obstructivo, y dentro del shock no circulatorio se encuentra el hipoxémico, el metabólico. Y bueno, pues este gato no podía orinar. Newton, los 6 parámetros de perfusión estaban alterados. Como pueden observar en este video, la administración de oxígeno, estar monitoreando el trazo eléctrico, y como pueden observar, después de 10-15 minutos de reanimación con fluidos, manejo del dolor, oxígeno, vean cómo Newton va respondiendo las maniobras de reanimación. Este es el objetivo, tratar de estabilizar a nuestro paciente para posterior llevarlo a un procedimiento de anestesia, de sedación, para poder desobstruir a este gato, que el diagnóstico era obstrucción uretral en este gato. ¿Qué parámetros de perfusión vamos a utilizar? Sobre todo los 6 parámetros. Algo que a mí me caracteriza en el hospital y en las charlas es que siempre van a ver una diapositiva de los parámetros de perfusión. ¿Y cuáles son los parámetros de perfusión? El estado mental, membranas mucosas, el tiempo de llenado capilar, la frecuencia cardíaca, pulso, temperatura de las extremidades. Tomemos estos parámetros, porque con estos parámetros nosotros podemos decir si nuestro paciente está en estado de shock o no. Y con base en la alteración de estos parámetros vamos a nosotros concluir si ese paciente es shock de origen de vasoconstricción, shock secundario a vasoconstricción, o shock secundario a vasodilatación. Y por supuesto que nosotros vamos a tener diagnósticos totalmente diferenciales en cada uno de ellos. Háganlo en todos los pacientes, independientemente no sea una urgencia. Vayan valorando y créanme que no van a pasar cosas por desapercibida. Aunado, si tenemos para medir la presión arterial sistólica y sacar el índice de shock, sería lo ideal. El índice de shock se divide entre la frecuencia cardíaca
versus presión arterial sistólica y un índice de shock arriba de 1 en perros, ese paciente está en estado de shock. Y en gatos es 1.6. Es otro parámetro de perfusión aunado para nosotros poder clasificar a nuestros pacientes. Dicho esto, pues vamos a empezar con un caso clínico. Ella es Lucrecia, es una mestiza hembra esterilizada de 5 años, de 20.2 kilos, y la historia clínica de este paciente se presentó al servicio de urgencias, se presentó al servicio de neurología porque no podía caminar. Parte de la historia clínica que este paciente tenía osteomielitis del miembro pélvico izquierdo por una fractura antigua. A Lucrecia, parte de la historia la recogieron. Y a la evaluación neurológica, pues los doctores del área de neurología reportaron que estaba tetraparética, tenía flacidez generalizada y parte del motivo a consulta es que estaba temblando. Hubo una interconsulta con el área de urgencias durante el transcurso del día y el paciente se encontraba en shock de origen hipovolémico. Y observe las alteraciones al triage. El estado mental estaba estuporoso, como pueden verlo en esta imagen. Las mucosas se encontraban hiperémicas, el tiempo llenado capilar era mayor a 3 segundos, el pulso débil, tenía una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, hipotérmica de 36.5, la temperatura de las extremidades se encontraban frías. Observen la presión arterial sistólica de 220 milímetros de mercurio. Algo muy importante es que el decir que un paciente está hipovolémico no necesariamente tiene que tener la presión arterial hipotenso, perdón, la presión arterial sistólica menor a 110, 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Recordar que un porcentaje de los pacientes en estado de shock van a estar hipertensos como mecanismo compensatorio en estos pacientes. Si nosotros no intervenimos, por supuesto que el riesgo de que ese paciente entre en una etapa descompensatoria terminal en el estado de shock, pues es claro si no intervenimos inmediatamente. Observen la frecuencia respiratoria, 24 respiraciones por minuto. Hicimos un ultrasonido en el punto de atención, vemos que la vena cava caudal estaba colapsada. Observamos el corazón, había una mala contractilidad cardíaca, presentaba una bradiarritmia grave y una glucosa de 96 miligramos por decilitro. ¿Qué intervención inmediata vamos a realizar? Como pueden observar en este video, observen las mucosas, están con la tendencia a las mucosas hiperémicas, el tiempo llenado capilar, por supuesto que este paciente va a estar menor a 1 segundo, este paciente presentaba shock de origen hipovolémico más shock de origen distributivo, que recordar que en pacientes críticos, los pacientes a veces van a compartir más de 2 o 3 tipos de shock a la vez. Y observen en este video la intervención inmediata que vamos a utilizar: oxígeno, colocamos 2 vías de acceso, estamos monitoreando la saturación de oxígeno, empezamos a calentar a este paciente. Vean cómo están administrando el uso temprano de la norepinefrina en este paciente. Recordar que los pacientes en estado de shock distributivo, estos pacientes tienen volumen, les falta tono. Vean el trazo electrocardiográfico, pues una frecuencia cardíaca disminuida. Estamos dando un bolo de cristaloides isotónicos, solución Ringer lactato en 10-15 minutos. Y bueno, ese es el objetivo, tratar de estabilizar a este paciente. 20 minutos después, vean, la presión arterial sistólica seguía elevada, ya disminuyeron el flujo de fluidos y vean, todavía continúa con una frecuencia cardíaca de 30 respiraciones por minuto, después de 20 minutos de hacer una intervención con base a fluidos, con base a oxígeno, con base a vasopresores.
Voy a adelantar un poco. Vean el uso temprano de la norepinefrina. Y 60 minutos después, observen el trazo electrocardiográfico de 118 latidos por minuto. Ajá. Vean cómo ya esta paciente está con una sonda urinaria para empezar a cuantificar la orina, 120 latidos por minuto para este paciente, pues ya nos quedamos un poco más tranquilos, la temperatura iba subiendo, afortunadamente, pero también parte del manejo inicial, recordar a veces cuando llega al servicio de urgencias ese paciente, pues debemos inmediatamente tomar ciertas pruebas que nos puedan impactar en el manejo de ese paciente. En particular, tenemos la fortuna de poder hacer todo esto en 5 o 10 minutos y tener un diferencial más certero. En este paciente se tomó un hemograma, una química sanguínea, que también es de importancia. Y nosotros ahorita, en la actualidad en el hospital, estamos trabajando más ya con la gasometría, que antes no la utilizábamos tanto por ciertos parámetros que no tenía en comparación con la gasometría en la actualidad, que te mide lactato, te mide calcio ionizado, hematocrito, glucosa, alteración ácido base, alteración respiratoria, es más completo en la actualidad. Y observen esta biometría hemática para este paciente, para Lucrecia, a estar en un estado de shock de origen hipovolémico distributivo. ¿Cómo esperarían que estuvieran los leucocitos? ¿Cómo esperarían que estuvieran los linfocitos? Sobre todo, pues tendría un hemograma de estrés que en esta imagen del estudio pues no presentaba esta eh, eh, alteración de estrés, o sea que y tenemos que preguntarnos el por qué. Algo importante también, pues medimos la creatinina y observen que este paciente tenía una lesión renal aguda, la creatinina al máximo 130 y la creatinina estaba en 457 y lo más importante de todo, vean el potasio en 8.3. Por supuesto que niveles de potasio arriba de 8, de 10, el riesgo de eminente de paro cardiopulmonar, pues está a la vuelta de lo que es la esquina. Hacemos una relación sodio-potasio menor a 15 y con base en esto nosotros ya estábamos sospechando de que este paciente, una de las principales diferenciales era enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo. Parte del tratamiento inicial, nosotros empezamos a administrar gluconato de calcio para tratar de estabilizar los miocitos, para evitar que ese paciente entre en arresto cardíaco y por supuesto que también empezar a tratar de bajar los niveles de potasio en sangre o meter el potasio hacia las células, que vamos a verlo en un caso más adelante cómo lo vamos a hacer. Observen el trazo electrocardiográfico de este paciente, vemos la bradicardia que presentaba la bradiarritmia posterior al manejo, vean el horario prácticamente una hora después, vemos cómo se está corrigiendo nuestro paciente. Parte de las radiografías vemos microcardia en este paciente, en la ventrodorsal vemos la microcardia presente, todo asociado sugerente de probable enfermedad de Addison. ¿Por qué probable? Pues bueno, al final tenemos que hacer la prueba específica para confirmar el diagnóstico. Vean, este paciente para la madrugada seguía en 7.4, el potasio, al día siguiente estaba en 5.4 y fue corrigiéndose adecuadamente lo que es el potasio. Al día 2 vemos a Lucrecia ya caminando, recordar que llegó con flacidez, tremores, sin poder caminar
y bueno, una vez reanimada este paciente con fluidos, con vasopresores, con oxígeno, estar midiendo producción de orina, todos estos parámetros que nosotros queremos obtener hacia lo normal, pues iba mejorando este paciente. Se midió un cortisol basal y observen el cortisol basal menor a 0.5. Hicimos la estimulación con ACTH y bueno, el diagnóstico fue compatible con hipoadrenocorticismo. ¿Qué hicimos para el día 4? El día 4 se aplicó el pivalato de desoxicorticosterona, prednisona a casa, revisión en 15 días y afortunadamente pudo ir a casa. De hecho, Lucrecia la sigo viendo. Me tocó verla hace un mes o menos de un mes aproximadamente para su administración del pivalato. ¿Qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es una enfermedad endocrina que se caracteriza por una deficiencia en la producción de glucocorticoides o mineralocorticoides en las cortezas, sobre todo adrenales. Se necesita por lo menos un 90% de la corteza adrenal que no sea funcional para manifestarse los signos clínicos. Recordar que a nivel de lo que es la glándula tenemos una cápsula, una zona glomerulosa, una zona fasciculata, unas zonas reticulares que cada una de ellas va a producir los mineralocorticoides, las hormonas sexuales, el cortisol, que valdría la pena, esta plática la tengo muy desarrollada en la enfermedad de Addison en la sala de urgencias. ¿Y cómo vamos a nosotros a ver la presentación clínica en nuestros pacientes? Va a haber, recordar que va a haber hipoadrenocorticismo primario, como fue el caso de Lucrecia, donde va a haber la destrucción de las 3 zonas de la corteza adrenal. Hay diferentes causas de inmunomediadas que se sabe en la literatura que es lo más común: infecciones por hongos, traumas, coagulopatías, y normalmente estos pacientes la relación sodio-potasio están bajas. En el hipoadrenocorticismo atípico va a haber deficiencia selectiva de los glucocorticoides con una secreción normal de los mineralocorticoides, pero normalmente estos pacientes a la larga predispone al hipoadrenocorticismo primario. Recordar que se presenta en el 10% de los pacientes con enfermedad de Addison, y aquí sobre todo la relación sodio-potasio va a estar normal. Recordar, si nosotros vemos una relación sodio-potasio menor a 27, pues nosotros tenemos que sospechar de que probablemente pueda ser el hipoadrenocorticismo. Existen otros diferenciales que debemos tener siempre en mente, y conforme vaya disminuyendo la relación sodio-potasio, las probabilidades de que sea hipoadrenocorticismo van a ser mayores. También el hipoadrenocorticismo secundario pues está asociado a la disminución de la producción de ACTH a nivel del hipotálamo. Normalmente estos pacientes la relación sodio-potasio se encuentra normal. También se sabe que la administración de glucocorticoides y la interrupción eh, abrupta predispone a. De hecho, a mí me ha tocado más en mi experiencia clínica esos pacientes que están tratados por hiperadrenocorticismo, que les das se me fue el producto, ahorita me acuerdo, que le damos este tratamiento, y lo que va a hacer, me ha tocado pacientes que no se vuelven a presentar al hospital para un seguimiento después de 1 o 2 años, ingresan por el servicio de urgencias por la administración de este medicamento que ahorita me acuerdo, se me fue, el trilostano, perdón. Ok, ¿cuál es el objetivo de un paciente en la sala de urgencias con enfermedad de Addison? De inicio les podría decir que si se dedican a las urgencias, y sobre todo siempre en ese paciente en estado de shock midan electrolitos. Hay una estadística pues contundente, sobre todo, que la mayoría de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Addison
son pacientes que se diagnosticaron en la sala de urgencias, porque es cuando llega descompensado el clásico paciente con hipoadrenocorticismo de origen primario. Y yo les podría decir que si ustedes reciben urgencias en el transcurso de la noche, guarden el plasma o centrifuguen y manden a analizar electrolitos. Porque una vez que ustedes ingresan a ese paciente, dan fluidos, lo están tratando como una gastroenteritis hemorrágica y ese paciente mejoró, al día siguiente está como si nada, va a casa y se vuelve a presentar al servicio de urgencias al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, pues tenemos que sospechar de que probablemente se trate de esta patología. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento en estos pacientes? Administrar el suministro de oxígeno a los tejidos, como lo pudimos observar con Lucrecia, restablecer y mantener el volumen intravascular, mantener la capacidad de transporte de oxígeno. Si me ha tocado pacientes con enfermedad de Addison, anémicos de 18, de 15, que tenemos que transfundir a esos pacientes dependiendo la clínica de. Parte del objetivo es dilución del potasio sérico. Recuerden utilizar vasopresores tempranos. Créanme que en la plática que tengo de sepsis y de shock séptico, cómo impacta en la mortalidad disminuimos la mortalidad con el uso temprano de los vasopresores y recordar también sustituir la deficiencia de los glucocorticoides y mineralocorticoides en estos pacientes. Vamos con el otro caso. Este es Arlo, es un mexicano doméstico, macho castrado, 3 años, 3.5 kilos. Y la historia clínica fue que fue remitido al hospital ya con un diagnóstico de obstrucción uretral. Llevaba, creo que 1 o 2 días sin poder orinar. Parte del motivo por el que lo llevaron al servicio de urgencias es que llevaba 13 convulsiones. Un día sin poder orinar, perdón, aquí está, disculpen, ya no se mueve, está muy mal, parte del historial clínico. Y en la evaluación primaria, valoramos los parámetros de perfusión. Este paciente estaba estuporoso, mucosas pálidas y secas, el tiempo de llenado capilar era mayor a 3 segundos, tenía una frecuencia cardíaca para un gato de 140 latidos por minuto, pues nos debemos espantar o nos debemos preocupar el por qué ese gato tiene esa frecuencia. Recordar que una frecuencia cardíaca menor a 160 latidos por minuto, siempre nos debemos preguntar el por qué ese latido y encontrar la causa del por qué. Pulso débil, temperatura de las extremidades frías y parámetros adicionales que evaluamos con Arlo, pues la presión arterial sistólica estaba con la tendencia hacia abajo, todavía tenía una PAM de 70 milímetros de mercurio. Nuestro objetivo siempre es mantener una PAM, sobre todo en los pacientes sépticos, arriba de 65 milímetros de mercurio, temperatura en 36.8 y una saturación de oxígeno del 98%. ¿Qué intervención inmediata realizamos? Como pueden observar, oxígeno, empezamos a medir la presión, la saturación de oxígeno. Aquí no estábamos evaluando el trazo eléctrico, pero pues, es de suma importancia también ver la bradiarritmia que presentaba pues, este paciente. Colocamos vías de acceso, una vía de acceso para la administración de fluidos. Hicimos una cistocentesis descompresiva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir el dolor, con el objetivo de restablecer el flujo a nivel vesical. Parte del manejo también es mandar a analizar esa orina. Y observen la orina, está completamente roja, tiene la presencia de hematuria, pues esto que me indica, en conjunto con la frecuencia cardíaca baja y con la temperatura baja, hay un estudio muy contundente donde analizaron estos parámetros y se sabe que entre más roja esté la orina, el potasio, la creatinina va a estar más elevados. Entre más baja la frecuencia cardíaca y la temperatura, se asocia a que va a estar el potasio, sobre todo el potasio elevado. Parte del manejo, desobstruir a estos gatos, hacer una retropulsión.
este es un catéter que ya no los utilizamos en la actualidad nosotros en el hospital. Hay catéteres ya eh, para evitar que se adhieran también lo que es las bacterias. Ese catéter al momento de estar en contacto con la temperatura del pene se vuelve más flexible, menos traumático, y bueno, es parte de lo que es el manejo de la desobstrucción en estos gatos. Lavar, no lavar la vejiga, en la actualidad no hay estudios contundentes que te digan que es mejor lavar, y en realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros con 150 mililitros de solución máximo? A lo mejor eh, barrimos todos esos coágulos y nos quedamos más tranquilos. Lavamos un poquito la vejiga, aunque no hay, yo me siento más tranquilo haciendo eso, aunque no hay una evidencia muy específica de si lavar o no lavar va a mejorar o va a impactar en los días de internamiento en el hospital. Pero como observaron, es parte de lo que es el manejo, darlo durante el transcurso de la recuperación. Y bueno, también es importantísimo medir la producción de orina en estos pacientes. Recordar que la diuresis posobstructiva puede presentarse posterior a la, obvio, desobstrucción. Hay pacientes que a veces el paciente que más me ha tocado con diuresis posobstructiva fue un gato que desarrolló hasta 30 mililitros por kilogramo por hora, y por supuesto que nosotros debemos reponerle esos fluidos por el riesgo de shock hipovolémico, deshidratación, y estos pacientes pueden no ir bien durante el transcurso de la recuperación o desobstrucción los días siguientes. Observen este estudio, perdón, observen los estudios de Arlo. Vemos que hay una presencia de leucocitosis con neutrofilia, y muchos me dirían, Juan, ¿en qué momento vas a poner el antibiótico? No, recordar que la leucocitosis con neutrofilia nos indican inflamación, no nos dicen infección. Nuestro objetivo es comprobar si realmente hay infección en vías urinarias, y cuál es el objetivo, mandar a analizar esa orina o cultivar esa orina. Eh, Observen la lesión renal aguda que presentaba posobstrucción de este gato, nitrógeno ureico elevado, fósforo, calcio bajo, pues es de suma importancia tener en mente. Observen el potasio mayor a 10. Y bueno, si nosotros no hacíamos una intervención, por supuesto que este gato en cualquier momento iba a entrar en un arresto pues cardiorrespiratorio. Observen este estudio de radiográfico donde podemos observar el ilio en este gato. Vemos la vejiga completamente distendida, de los riñones amorfos, todo esto asociado a la obstrucción uretral. Siempre que realicemos un estudio radiográfico en un gato, debe, y de ley, siempre incluir la punta del pene, porque me ha tocado a veces que tienen los urolitos en la punta del pene y vienen con una radiografía a nivel de esta zona, a nivel de lo que es el pubis. 5 horas después parte el manejo esencial de lo que es la hipercalemia o hiperpotasemia. Vemos que este Arlo ya iba con la tendencia a 6.3 milimoles por litro, pero al día siguiente, al día 2, vamos a valorar a Arlo, y Arlo, oh sorpresa, este paciente se encontraba estupuroso, se recuperó, pero volvió a estar estupuroso, mucosas pálidas y secas, tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos, frecuencia cardíaca de 120, extremidades frías. Vean la presión arterial sistólica con la tendencia hacia la hipotensión. ¿Y qué hicimos? Tomamos un estudio de sangre donde vemos que el fósforo sigue elevado, la creatinina ya está en 5.1, nitrógeno ureico en 115, y aquí nos debemos preguntar por qué Arlo sigue estuporoso, por qué Arlo no ha mejorado si el potasio va con la tendencia hacia abajo, o ya está normal, como pueden observar en esta bioquímica, está en 4.
La creatinina ya está mejor, el nitrógeno úrico va mejor. ¿Qué está pasando con Arlo? Recordar que entre más esté elevado el fósforo, más va a quelar el calcio. Y recordar que este calcio es el que va unido a las proteínas. Debemos siempre, siempre evaluar el calcio ionizado, que ese es de suma importancia en los gatos obstruidos o en cualquier paciente gato eh, crítico, que valdría la pena siempre estar valorando el calcio ionizado. ¿Qué hicimos con Arlo? Administramos gluconato de calcio de estar estuporoso. Vean, 10 minutos después empezó a comer. Ajá. Vean cómo está Arlo ya incorporado. Y para la tarde, eso fue un sábado, para las 8 de la noche, otra vez Arlo se encuentra estuporoso, mucosas secas, frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto, pulso débil, otra vez se descompensó Arlo. ¿Ah? ¿Y qué hicimos con Arlo? Pues al final hicimos una infusión de gluconato de calcio por 8 horas y Arlo fue mejorando. Al día 3, día 4, vean todos los parámetros de perfusión en conjunto con los adicionales dentro de rangos normales, recordar con qué frecuencia cardíaca llegó este gato, fue recuperando la temperatura y él es Arlo posterior a la administración de una infusión de gluconato de calcio alrededor de 8 horas. Y algo importante también con los gatos obstruidos, recordar que un 15% de estos pacientes van a llegar con shock de origen circulatorio, que es lo que más nos llega al servicio de urgencias del hospital. Van a llegar bradicárdicos, hipotérmicos, o hay ciertos gatos que van a llegar respirando más rápido y esto asociado ¿qué? Pues al dolor. Prácticamente el diagnóstico, cómo diagnosticamos un paciente con obstrucción uretral es clínico, es con base en el examen físico. Palpamos la vejiga y esa vejiga está completamente distendida, pues prácticamente, y no podemos vaciarla, pues el diagnóstico ya lo tenemos. Ahora nuestro objetivo es ver qué tan mal está con base en estudios. ¿Qué intervenciones vamos a hacer en los gatos obstruidos? Colocar catéteres, como vimos en los videos, tomar muestras de sangre para su posterior análisis, vamos a administrar fluidos, recordar que el año pasado salieron las guías de fluidoterapia donde la administración de bolas de 5 a 10 mililitros por kilogramo en 10-15 minutos o 15-20 minutos y valorar los parámetros de perfusión. El uso del electrocardiograma para ver esa bradiarritmia, el manejo del dolor es importantísimo en estos gatos. La cistocentesis descompresiva, si lo pueden hacer, y realmente hay controversia. Yo les podría decir de los, no sé, más de 400 gatos que nos ha tocado desobstruir, o que en general, por la estadística que tengo, más o menos un 50% de esos gatos les hicimos cistocentesis y hay otros que no les hacemos cistocentesis. Va a depender el contexto clínico de cómo esté ese paciente y por supuesto la cateterización uretral si es que lo requiere, manejo del dolor y bueno, también el manejo del dolor en casa, buscar el detonante del por qué se obstruyó y bueno, es parte del manejo esencial en los gatos obstruidos. ¿Y por qué les puse este caso? Porque observen que la verdadera emergencia, tanto en la enfermedad de Addison y la enfermedad de la obstrucción uretral, pues es las concentraciones de potasio. Entre más se eleven, el riesgo de muerte es mayor. ¿Y cómo los vamos a tratar? Pues vamos a tratarlo dependiendo los grados de hiperpotasemia y esos van con base en la concentración del potasio en suero. Observen una hiperpotasemia leve simplemente con fluidos, soluciones tibias y desobstruir a ese gato, pues va a ser más que suficiente. Pero un paciente con una hiperpotasemia moderada, pues la administración intravenosa de fluidos, la concentración moderada es de 6 a 8 milimoles por litro. Vamos a dar un bolo de glucosa
al 50% diluido. Si le toca 1 mililitro, le vamos a dar 1 mililitro de glucosa más 2 o 3 mililitros de solución Harman o solución salina, dependiendo qué solución la van a diluir. ¿Y cuál es el objetivo de dar un bolo de glucosa? Pues nuestro objetivo principal va a ser estimular al páncreas para la liberación de insulina y posterior empezar lo que es la insulina, meter el potasio a lo que son las células. Va a haber pacientes, como lo pueden observar en los pacientes con hiperpotasemia severa, como el grado de Lucrecia y con el grado de Arlo, donde nuestro objetivo va a ser administrar el gluconato de calcio con el objetivo de estabilizar las membranas de los miocitos. La administración va a ser de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo entre 5 minutos, puede ser hasta 8 minutos, pero siempre lo debemos administrar con base también teniendo un electrocardiograma para ver ese trazo eléctrico, porque hay ocasiones que nos pueden exacerbar más las bradiarritmias. Vamos a dar un bolo de glucosa, vamos a administrar insulina de rápida acción, 0.5 unidades por kilogramo intravenoso, y una infusión continua al 5% con el objetivo de evitar que esos pacientes desarrollen hipoglucemia. En mi experiencia, en los pacientes con obstrucción uretral, el uso del bicarbonato no lo hemos realizado o no tengo experiencia en administrar bicarbonato sódico, perdón, y normalmente se administra con un pH menor a 7.0. Vamos a administrar un miliequivalente por kilogramo. En realidad, muy pocas indicaciones. Y de hecho, viendo una plática en IBEX, en el Congreso de Urgencia, le preguntaron a uno de los doctores, el doctor Drobat, cuántos ha tratado con bicarbonato, contado con sus dedos. Es lo que por lo regular simplemente con el bolo de glucosa, la infusión o un bolo de insulina y una infusión continua de gluconato de calcio en conjunto con el una infusión de glucosa al 5% en conjunto con el gluconato de calcio puede estabilizar y posteriormente desobstruir a ese gato. ¿Y por qué también otra de las partes importantes del por qué les puse este caso? Observen la incidencia y la etiología de la hipercalcemia e hipocalcemia tanto en perros como en gatos. Este es un estudio retrospectivo de 3.715 gatos, de los cuales el 12% estaban hipocalcémicos, y vean las principales etiologías asociadas. Lesión renal aguda, ¿lo tenía Arlo? Por supuesto que sí. Obstrucción uretral, ¿lo tenía Arlo? Sí. Enfermedad crítica, ¿lo tenía Arlo? Sí. Tenía estas 3 patologías al mismo tiempo que detonaban el que el fósforo estuviera elevado y como consecuencia el fósforo que lava el calcio, y los signos clínicos del por qué no respondía adecuadamente este gato posterior al manejo casi al 100% de la desobstrucción en este gato. No iba bien. Piensen en que probablemente el calcio va a estar bajo. Y por último, bueno, les presento a Bicha. Es una PUC hembra esterilizada, 4 años, 9.8 kilos. La historia clínica es que probablemente se broncoaspiró, estaba en el parque, presentó un vómito, sacó espuma por la nariz, aparentemente se comió unas semillas en el parque y llegaron al servicio de urgencias del hospital por una posible reacción anafiláctica. A la evaluación primaria, observen este video, aquí ya parte de los videos que hacemos ya hay un manejo previo. Hoy nuestro primer objetivo es estabilizar, pero si pueden observar, las mucosas se encontraban pálidas, presentaba una frecuencia de 80 latidos por minuto, un tiempo llenado capilar mayor a 3 segundos, el pulso se encontraba débil, la temperatura en 36.6 grados centígrados, deprimida, y una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio. Si observaron parte en el video,
intentamos colocar vías de acceso periféricas y sobre todo en las cefálicas y no pudimos, tenemos que irnos a la parte de las afenas con el objetivo de colocar estas vías de acceso, restaurar el volumen y una vez restaurado el volumen volver a intentar a colocar las vías de acceso en la parte craneal. Hicimos un estudio de sangre, tanto una biometría hemática como una química sanguínea. Como pueden observar en este paciente, hay una tendencia a la deshidratación, a la hemoconcentración. Hay reticulocitos presentes y debemos preguntarnos por qué. Ajá. Observen el lactato de este paciente, mayor a 12 milimoles por litro. Recordar que en la actualidad el uso del lactato en los pacientes, sobre todo en el servicio de urgencias críticos, pues el lactato nos sirve más como un factor pronóstico. Si a este paciente le damos una reanimación con fluidos, con vasopresores, oxígeno, tratamos la causa y ese lactato no baja, en las primeras horas, pues el riesgo de mortalidad es mayor y es muy contundente. Observen la glucosa, hay una hiperglucemia asociada a probablemente el factor estrés de este paciente. Vean la LTA-STSK fósforo, pues elevado, preguntarnos el por qué. Hay un daño agudo en este momento con la LTA-ST, la CK, recordar que viene del músculo, el shock que se encontraba ese paciente, pues por supuesto, incrementa la creatinil quinasa en estos pacientes. El fósforo elevado puede ser por el mismo daño hepático agudo que presentaba este paciente. Hicimos un ultrasonido en el punto de atención y como podemos observar a nivel hepatodiafragmático vemos la presencia de líquido libre, ajá, el signo de doble halo. A nivel esplenorrenal no vemos la presencia de líquido libre. A nivel cistocólico, ligera presencia de líquido libre, como podemos observar en el cursor. Y observen la contractilidad y sobre todo el signo de pseudohipertrofia del ventrículo izquierdo. Este paciente que necesita un poco de volumen y buscar la causa. Recordar que el ultrasonido en el punto de atención a nivel abdominal, nuestro objetivo es descartar la presencia de líquido libre. Y si hay líquido libre, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Tratar de puncionar para clasificar ese líquido y con base en ese líquido, pues acercarnos a un diagnóstico más certero. Observen para el transcurso de la noche, casi las 9 de la noche, de un hematocrito de 58, este paciente bajó a 37%, hay una presencia de inflamación, el lactato bajó a 4.6, posterior a la administración de fluidos vasopresores. Para las 4 horas posterior al ingreso, hicimos un ultrasonido, otra vez repetimos el ultrasonido en el punto de sesión, presencia de líquido libre, a nivel del hepatodiafragmático, cistocólico, umbilical, había un poquito más de líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Y por qué está sangrando este paciente? ¿Qué vamos a hacer para tratar de evitar que ese paciente siga sangrando? Veamos la vena cava un poco colapsada a pesar del manejo que estábamos realizando. Y hicimos un estudio que se llama pruebas viscoelásticas, que es la viscoelastografía, que nos evalúa tanto la coagulación primaria, la coagulación secundaria y la coagulación terciaria, sobre todo el fibrinógeno también, que es la última parte de la coagulación terciaria. Y en este paciente, como pueden ver en este diagrama, pues este paciente estaba hipocoagulable. ¿Y qué es lo que hicimos con este paciente? Empezamos a administrar plasma fresco congelado, que lo tenemos de acceso en el hospital. Parte del manejo con bicha que fue mejorando durante el transcurso de los días de internamiento. Vean al día siguiente, bicha como está de tener una vía de acceso la parte caudal, pues ahora está en los miembros torácicos.
un lactato al día siguiente normal. Observen los diferentes estudios publicados de anafilaxia asociado a hemoperitoneo en 11 perros, efusión abdominal espontáneo, presumiblemente asociado a anafilaxia. Aquí fue por la picadura de abejas. En la historia clínica de Bicha, pues se comió unas semillas que probablemente detonó todo esto. El diagnóstico definitivo con ella fue hemoperitoneo secundario shock anafiláctico, probablemente por el consumo de estas semillas que consumió. ¿Y qué es el shock anafiláctico? Es el resultado de la vasodilatación masiva secundaria, la liberación de histamina, liberación rápida de mediadores inflamatorios y sobre todo sustancias vasoactivas. Recordar que entre más se libere la histamina, el riesgo de anafilaxia, de vasodilatación, vasoconstricción en estos pacientes es mayor. Recordar que el órgano de shock en los gatos es el pulmón, pero en los perros es el hepático y el gastrointestinal. Y normalmente a nivel hepático hay una vasodilatación masiva en estos pacientes que nos producen la liberación de ALT, AST, fósforo, y son biomarcadores que nosotros debemos tener en mente para pensar en que probablemente se trate de este paciente. Recordar que este paciente tenía hemoperitoneo, no todos los hemoperitoneos van a ir a cirugía, en particular el shock anafiláctico, y créanme que documentados en el hospital fácil son arriba de 60 pacientes con anafilaxia, y bueno, es importante tener en mente esta patología. Ahora, para nosotros pensar en anafilaxia, ¿qué alteraciones podemos nosotros tener en nuestras pruebas de sangre en la historia clínica? Pues bueno, creo que para mí una de las diapositivas importantes en esta charla en anafilaxia es esta, que el colapso agudo o debilidad en un perro sano, que fue en este caso, que estaba bien, no tenía antecedentes fue al parque, se desvaneció y llegó en shock hipovolémico distributivo al hospital. Vómitos y defecación aguda asociado al colapso o a la debilidad. A menudo no hay signos cutáneos evidentes, como fue el caso de Bicha. Hemoconcentración arriba 52%, elevación de ALT, edema de la pared de la vesícula biliar, como pueden observarlo en esta imagen. Puntuación de líquido libre abdominal en el AFAS, como lo presentó, hemoabdomen, que lo presentó. Este paciente presentaba coagulopatía, por supuesto que sí. La vena cava caudal estaba aplanada, también. Normalmente se presenta el doctor Greg, que es uno de los doctores que investiga mucho en anafilaxia. Bueno, propone que en otoño y en primavera pues es más común la anafilaxia asociado pues a la picadura del aguijón de lo que es la abeja. Pero algo importante, que el signo de halo, que también es un biomarcador de anafilaxia, recordarles que no todo el signo de halo, vamos a decir, tiene anafilaxia, ¿no? Recordar que también la insuficiencia cardíaca del lado derecho, el derrame pericárdico, la colecistitis, pancreatitis y polvominemia, sobrecarga de líquidos, pacientes con anemias hemolíticas o pacientes post-transfusión, pues pueden desarrollar signo de halo. Por eso es importante tener en mente estos diferenciales, pero yo sí les podría diferenciar de dos patologías agudas. Si ese paciente estaba bien y fue al parque o X, llegaron a la casa y sin signos de antecedentes de enfermedad, si se colapsó, uno de mis diferenciales sería anafilaxia. Y otro de los diferenciales a descartar, derrame pericárdico. Esos son los dos agudos. Los demás, en realidad, pues la colecistitis, pancreatitis y polvominemia, sobrecarga de volumen, llevan un proceso más crónico en comparación de lo que es lo agudo. Eso es como una de los... Mi mente piensa cuando llega un paciente colapsado y sobre todo sin un antecedente de enfermedad de esta manera. Parte del tratamiento, ABC, oxígeno, fluidos, epinefrina, que es algo, o inhibidores H1, H2, como es la ranitidina,
glucocorticoides, plasma fresco congelado si es que lo requiere, inhibidores de histamina también, es algo importante en el tratamiento. ¿Y por qué la epinefrina es de importancia clínica? Porque va a incrementar la frecuencia y contractibilidad cardíaca, como lo podemos observar en el ultrasonido en el punto de atención a nivel de ver la pseudohipertrofia del ventrículo izquierdo. Va a disminuir la degranulación de los mastocitos, es algo muy importante, por eso en medicina humana el medicamento para los pacientes que les dan afilaxia siempre van a traer en su bolsa epinefrina, con el objetivo de evitar, recordar que el órgano de shock en los humanos pues es la vía aérea, y en los gatos también se les cierra la vía aérea, y nuestro objetivo con la epinefrina es evitar esto. En estos perros, sobre todo, es evitar los cambios asociados al shock circulatorio, a nivel asociados a nivel hepático, gastrointestinal, y sobre todo también va a mejorar la oxigenación de los tejidos. La dosis es de 0.01 a 0.1 miligramos por kilogramo intravenoso, o 0.2 a 0.5 miligramos totales, ya sea intramuscular o subcutáneo. Yo siempre, cuando ese paciente no lo quieren internar durante el transcurso de 24 horas, administro 0.2 miligramos totales. Siempre empiezo con la dosis más baja. Y en ese paciente que no responde en las primeras horas, pues hacemos una infusión continua de epinefrina 0.05 microgramos por kilogramo por minuto. Este es el objetivo principal. Pueden administrar esteroides, por supuesto que sí, dexametasona, pueden administrar ranitidina, pueden administrar histamina, pero algo muy importante como regla general, estos medicamentos no van a sustituir a la administración de la epinefrina. Y algo muy importante es que si nosotros vamos a administrar la epinefrina vía intravenosa, tiene que ser por lo menos en unos 5 o 10 minutos. Los digo por experiencia, porque recién cuando nosotros administrábamos la epinefrina, pues a veces en bolo rápido, que nos va a causar más vasoconstricción en este paciente, más palidez, es pasajero, pero existe el riesgo de eso. Por eso la importancia de pasarlo lento. Y con base en el pronóstico de estos pacientes con anafilaxia, pues existen factores asociados a la no sobrevivencia. Normalmente en este estudio, donde evaluaron el porcentaje de mortalidad en anafilaxia severa en 67 gatos, de los cuales la mortalidad fue del 15%, y se sabe que el tener PT, los tiempos de trombina y tromboplastina parcial mayor a 50%, tenía 11 veces mayor a morir. El fósforo, entre más elevado, pues tiene también mayor riesgo a morir. La hipotermia durante las primeras 6 horas posteriores al manejo, pues también son factores asociados a la no sobrevivencia. Y la hipoglucemia también es otro factor no deseado, porque estos pacientes, con base en estos parámetros, podemos decir si ese paciente puede fallecer o no. Y estos son los diferentes artículos donde se ha consultado la información para la anafilaxia. Como pueden observar, yo les recomiendo mucho, si se quieren meter más al manejo de los pacientes con anafilaxia, leer este estudio. Está muy interesante, el de pronósticos y mortalidad de los biomarcadores de anafilaxia, tanto del edema de la pared de la vesícula biliar como ALT, es importante. Este estudio, donde evaluaron a 5 perros con anafilaxia, a un grupo les dieron epinefrina, a los otros les dieron dexametasona, y realmente lo que sí concluye este estudio es que el administrar la epinefrina en conjunto con la dexametasona disminuye los días de estadio en las UCIs. 3-5 con epinefrina y dexametasona 3 días,
pura epinefrina, bueno, pura dexametasona 5 días. Valdría la pena también, échale un ojito a este estudio de hemoperitoneo relacionado a anafilaxia en 11 perros, es del doctor Greg Lisiandro. Y bueno, por mi parte, pues es todo. Espero que les haya servido estos 3 casos. Recordar que en la sala de urgencias siempre debemos estar preparados para lo inesperado y si tienen alguna duda, preguntas, con gusto, si necesitan información más detallada de los diferentes temas que tocamos de obstrucción, enfermedad de Addison o anafilaxia, será un placer.